Soy Fernando Paz, historiador, escritor, profesor, bueno, y poco más. Suelo presentarme sencillamente así. A la hora de tratar estos asuntos debemos siempre precisar que muchas de las cosas que creemos universales, cuidado, porque están sucediendo en nuestro rincón del mundo, que es evidentemente importante, que es amplio, pero es en definitiva eso que llamamos Occidente. En otras partes del mundo no sucede esto, la población está creciendo, las familias siguen adelante, y en fin, no es el mismo fenómeno. Pero lógicamente en Occidente es evidente que está pasando así, no solo en España. España quizás es la vanguardia de todo este movimiento que en definitiva tiene su asiento en una revolución antropológica, que es lo que estamos viviendo. Esencialmente destruir la base sobre la que se ha construido la civilización occidental. Ese es el objetivo, eso es lo que se busca. En lo que estamos es en la posmodernidad, estamos en el globalismo, estamos en el nuevo orden mundial, y eso asienta sus cimientos en una ideología determinada. Una ideología que viene a denominarse como progresista, y que en esencia es la heredera de las ideologías, bueno, de esa filosofía de la sospecha de finales del siglo XIX, básicamente, y comienzos del XX, que podemos concretar en Marx, Freud y Nietzsche, ¿no? Esa filosofía de la sospecha que viene a decirnos que toda la civilización occidental es una especie de constructo fallido y puramente, por tanto, artificial, que no tiene unas bases verdaderamente biológicas y, por tanto, naturales, y que como tal constructo se puede moldear a voluntad, y que debemos moldearlo a voluntad porque las bases de la civilización occidental son la causa de que ésta sea un inmenso error. ¿Cuál es el núcleo duro, el núcleo central, el núcleo básico de la civilización occidental, de esa construcción? La familia. Nos lo explica Engels en su célebre obra del origen de la familia, propiedad privada y el Estado. La familia, tal y como la conocemos, no es más que una adaptación dentro de una fase determinada de la historia de las relaciones humanas. En el momento en el que cambiemos esas relaciones, vamos a cambiar la familia con toda la carga antropológica que tiene, con toda esa, digamos, relación de monogamia, del papel del varón como supremacía sobre la mujer, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está ahí el núcleo básico y, por tanto, la cuestión, por resumirla en dos palabras, sería decir que conceptúan la familia como el núcleo de una civilización equivocada. Bueno, pues porque en España se ha producido un inmenso vacío ideológico, un inmenso vacío social, realmente, que ha sido ocupado por las ideologías destiladas de estas ideas progresistas. Han ocupado el espacio central en la sociedad. Ha habido yo diría que hasta una rendición preventiva de quien estaba llamado a ocupar ese espacio, o por lo menos a contender en la pelea por el dominio del espacio social, y lógicamente ante la deserción, que no ante la derrota, que es mucho peor, ante la deserción de quien estaba llamado a dar esa batalla, pues el terreno de juego ha sido ocupado prácticamente sin dificultad por aquellos que sostienen este tipo de ideas. De una manera tan evidente, yo diría que no, aunque también habría que responder en esto parcialmente. Yo creo que asistimos a la revolución antropológica más grande de la historia desde el siglo IV, desde el espacio que podemos delimitar entre el Edicto de Milán y el de Tesalónica, entre Constantino y Teodosio, cuando es permitida por última vez, digamos, o dejado de ser perseguida la religión cristiana, y cuando Teodosio, por parte de Constantino, y cuando Teodosio impone la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. En ese siglo IV, en fin, el Concilio de Nicea y todas las elaboraciones que de él se derivan, supone una revolución antropológica enorme. Los principios del cristianismo impugnan naturalmente el orden anterior, aunque en parte, lógicamente, son consecuencia también de él, pero básicamente asienta sobre otros pilares el futuro desarrollo de la historia. Yo creo que nunca ha habido, en ese sentido, un enfrentamiento, una negación tan grande de la antropología cristiana, que tiene sus bases en la antropología natural. Nunca ha habido un enfrentamiento como al que asistimos ahora. Sí podemos encontrar sus raíces, evidentemente. Al final, toda la formulación progresista no es más que una formulación antropológica efectuada desde unos supuestos que partían de que para alcanzar esa revolución antropológica había que realizar previamente una revolución de tipo socioeconómico, vamos a decir. Pero el progresismo, más concretado en el caso del marxismo, por lo que hace a la cultura occidental y a nuestro tiempo más cercano, el progresismo entendió que precisamente la revolución social que implicaba el cambio de los medios de producción y de la propiedad era un obstáculo antes, digamos, que una fase que facilitaría esa revolución, porque los que más se resistían a esa revolución antropológica lo hacían precisamente por la cuestión de la posesión de los medios de producción. Y bueno, tenemos la formulación gramsciana que pone el acento en lo puramente cultural, olvidando
o superando como necesidad digamos, el enfrentar esa fase de quedarse, de arrebatar los medios de producción. Entonces, se dieron cuenta de que se podía llegar a esa revolución antropológica sin la necesidad de levantar las peores resistencias contra la finalidad que perseguían, que, como digo, es básicamente antropológica. Es la formulación gramsciana. A través de la cultura podemos conseguir subvertir la antropología tal y como ha sido concebida hasta ahora sin levantar esas resistencias. Entonces, eso tiene sus raíces, por supuesto, desde finales del siglo XVIII, podemos decir, con la Revolución Francesa, cuando surge la Ilustración, que en definitiva es modernidad, pero que acabará destilando, que acabará derivando de ella la posmodernidad. La modernidad, vista en esa perspectiva, sería como una especie de paso intermedio para llegar al lugar al que hemos alcanzado ahora, ¿no? En lo que estamos, claro, es en la imposición de un paradigma materialista. Y en ese paradigma materialista forma la cara y la cruz el progresismo ideológico y la afirmación y la imposición de un nuevo orden mundial basado en el capitalismo transnacional. Entonces se complementan a las mil maravillas. De hecho, hombre, no es casualidad que una gran parte de los neoliberales más característicos de finales del siglo XX y comienzos del XXI procedan del marxismo. Porque al final son formulaciones diferentes y no tan diferentes, no tan distintas de lo mismo, de la concepción materialista del mundo, del hombre y de la existencia. El arquetípico, podríamos decir, es el de Foucault, ¿no? O sea, Foucault él mismo reconoce que el Partido Comunista, dice él, fue mi escuela filosófica, pero Foucault al final acaba en una posición, los años antes, muere el año 84, si no recuerdo mal, los años anteriores a su muerte, él abraza abiertamente las posiciones neoliberales. ¿Por qué? Pues porque para el neoliberalismo lo esencial es que no haya límites, que no haya fronteras, y fronteras en todos los aspectos, que no haya límites, y lo concibe todo como un mercado. Todo es, por tanto, mercancía. Nos hemos encontrado con que algunas fuerzas que no pueden ser sospechosas, en términos políticos, ¿no?, sospechosas de ser marxistas en absoluto, son quienes más han abanderado posicionamientos políticos, por ejemplo, como los vientres de alquiler. Porque, claro, efectivamente, cuando todo es mercancía, literalmente todo es mercancía, y por tanto el cuerpo humano también es visto como una mercancía. Es una versión del materialismo que en gran medida ha asumido la izquierda, pero que no es solo de la izquierda, sino que la izquierda lo ha asumido porque ha entendido que el mejor camino para la imposición del materialismo más radical no son las propuestas de tipo colectivista, son las apelaciones al hiperindividualismo, al egoísmo de cada cual. Es mucho más seductor eso que las propuestas de tipo, como digo, colectivistas, que exigen en definitiva pues una aventura, que hay que coordinar y que... No, es mucho más dañino, por decirlo de alguna manera, el acceso que existe hoy a la pornografía en las redes sociales, bueno, en las redes sociales o en fin, en Internet, es mucho más eficaz que tener que leerte El Capital, que no hay quien se lo lea. Entonces, evidentemente sí. Por tanto, son dos caras exactamente de lo mismo, de la concepción materialista de la existencia. La imposición del nuevo orden mundial, y en definitiva de su relleno ideológico, el globalismo, con todas las políticas de género, etcétera, persigue una finalidad determinada, como hemos dicho, y tiene una serie de características, pero que en ocasiones son muy heterogéneas, es decir, hay muchos globalismos, no hay un solo globalismo, pero todos ellos presentan un mismo vínculo, que es el neomalthusianismo. El neomalthusianismo es una doctrina absolutamente falsa, errónea desde todos los puntos de vista, que quienes la sostienen, por supuesto, son plenamente conscientes de ello, pero que funcionalmente cumple el poder alcanzar el propósito último, que es esa revolución antropológica. Y dentro de eso, como hemos dicho, la destrucción de la familia, porque la familia se concibe como el núcleo de la civilización occidental, la destrucción de la familia es básico. Y dentro de la familia, el papel del varón. A lo que asistimos es, estamos oyendo todos los días cuando hablamos de masculinidades tóxicas y otras cosas semejantes, que no es más que la autoafirmación de lo que es propio del varón, en definitiva. Lo que vemos es una guerra contra el varón. Estamos en una guerra contra el varón y en una reformulación incluso de los conceptos históricos más elementales. Cada 2 por 3 nos encontramos con noticias por todas partes, esta mañana mismo en Internet, acerca de un descubrimiento de acuerdo al cual hace muchos miles de años en la península ibérica habría habido probablemente un reino de mujeres.
o dirigido... En fin, este tipo de cosas, los estudios de género en la historia, al final acaban desembocando en esto porque conciben que la historia ha sido, en definitiva, el fruto de la conspiración de varones contra la mujer para mantenerlas sometidas. Y en esto consiste el heteropatriarcado. Y a partir de ahí, pues, en la adopción de una serie de formas sociales, personales, de actuación, etcétera. Entonces, hay una lucha contra el varón. Y esa lucha contra el varón se concreta, en el caso de la familia, en la lucha contra el padre. Pues, ¿qué podemos decir? Fundamentalmente, y en primer lugar, en la promoción de todas las ideas y actitudes que conducen a la esterilidad. Esa conducción a la esterilidad la estamos viendo en muchas políticas, en políticas de salud reproductiva, o sea, aborto, en políticas de transexualidad, en políticas que tienen que ver con el matrimonio homosexual, con la adopción de niños por parte de matrimonios, en fin, matrimonios de parejas homosexuales, etc. Es una erosión permanente del papel del varón y eso se ha traducido en la adopción por parte de muchos países de políticas absolutamente lesivas a la figura del varón dentro de la familia. Que hay una política deliberada de destrucción de la familia me parece una evidencia. Entre otras cosas porque cuando cualquier cosa es familia, cuando denominamos familia a cualquier cosa, pues entonces la familia no es nada. Si cualquier unión es familia, si da igual el tipo de persona, si da igual el número, si da igual el sexo, si da igual todo eso, entonces si todo es familia, nada es familia, porque le hemos restado, es una cuestión casi de inflación, casi una cuestión económica, ¿no? Si llenamos el mercado con muchos billetes, no conseguimos que todos sean ricos, sino que todos sean pobres. Pues esto es lo que ha pasado con la familia, exactamente igual, todo es familia, la familia no tiene sencillamente ningún valor. ¿Por qué? Pues porque la erosión del papel del varón dentro de la familia es lo que, digamos, lo que se buscaba, evidentemente, y para ello se han arbitrado los medios, como digo, relacionados con la esterilidad y relacionados con nuevas formas de convivencia y de familia. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de todo el despliegue de la ideología de género o en el caso de la biogen, ¿no?, de la violencia de género, tal y como es tratada por las legislaciones, que en España son absolutamente radicales, y hay que decirlo, porque la exageración, la hiperbolización de los aspectos jurídicos de estas relaciones en España presenta un perfil tan exagerado que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo algunos países de Hispanoamérica. Somos la vanguardia del progresismo mundial realmente, ¿no? Y aquí se palpa de una forma, digamos, muy gráfica esa erosión del papel del varón. Todos sabemos que se ha instalado, por ejemplo, una desigualdad jurídica a la hora de que haya una denuncia por parte de la mujer contra el hombre o del hombre contra la mujer. Los datos oficiales están a disposición de cualquiera en el INE en cuanto a la violencia del hombre contra la mujer, supuestamente por el mero hecho de ser mujer, lo cual es un absoluto disparate, evidentemente, y forma parte de ese proceso porque es la culpabilización del varón, mientras que no hay datos oficiales de la muerte entre mujeres que tienen relaciones sentimentales, no hay datos oficiales de la muerte de hombres a manos de mujeres, ni siquiera de la muerte de menores a manos de mujeres. Hay que buscarlos en la prensa y a raíz de, bueno, en función de las noticias que aparecen, pues así vamos componiendo el puzzle. Pero datos oficiales solamente existen de mujeres asesinadas por hombres supuestamente por su condición. Naturalmente todo esto que está recogido por la ley lo que presupone o lo que, en fin, produce finalmente es una erosión del papel del varón, pero es una erosión buscada a través de decisiones políticas. Y España, desde luego, es un caso clarísimo. Pues me parece que es una evidencia, por supuesto. Si los hijos no son propiedad de los padres, que claro que no lo son, pero es que nadie ha dicho que lo sean. Es decir, es que construyen un maniqueo para combatirle cuando no existe, es decir, cuando nadie está afirmando que sean propiedad. Al contrario, por decirlo así, una propiedad se disfruta. Los hijos, al contrario, son un deber de los padres, ¿no? Claro, esa acusación de que no son propiedad de los padres cuando nadie ha afirmado tal cosa, lo que traiciona es la intención de que sean propiedad de alguien. Y si no lo son de los padres, lógicamente lo son de los poderes públicos, en este caso a través del Estado. Se trata, por decirlo así, en esos términos planteado, de una expropiación. Se trata de quedarse con ellos, se trata de quedarse con los niños, de quedarse con los hijos. Hoy es muy complicado que los hijos, digamos, reciban los mismos influjos por parte de la familia que hace 30, 40 o 50 años. Porque hoy papá y mamá, en la medida en la que hay papá y mamá, que las familias monoparentales y todo, en fin, todo ese tipo de cuestiones que se están promoviendo, porque se están promoviendo, y ese es el problema, no es que existan, sino que se está promoviendo, pues son un obstáculo, indudablemente, para el crecimiento
normal de un niño, que lo normal es que tenga padre y madre y que no carezca de ninguno de los dos, o las parejas que tienen, en fin, que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, todo este tipo de cosas para el crecimiento de los niños es tremendamente negativo. Lo es, lo digo y lo sostengo y lo sabe cualquier educador, cualquier persona que haya, digamos, que tenga trabajo de campo como educador lo sabe perfectamente, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú tienes un alumno pues que, en fin, que en su casa tiene problemas, sus padres, cuando se están enfrentando, ¿cómo le va a interesar la repoblación de Andalucía Occidental con Fernando III el Santo? O sea, que no tiene sentido, ¿no? Y por eso los problemas de la educación, y esto es muy importante, no son propiamente de la educación ni se arreglan con cuestiones técnicas, porque son problemas normalmente de fuera de la educación, son problemas sociales. Claro, la expropiación de los hijos por parte del Estado es un tema fundamental y esencial, porque los hijos, y eso también lo sabe cualquier educador, hasta una determinada edad son el reflejo de los padres. Tú puedes saber cómo piensa una familia preguntándole al niño. Y cualquier profesor lo sabe, y por supuesto la experiencia de los estados totalitarios pues nos muestra cómo a través de los niños era como las autoridades sabían lo que pensaban los padres. En algunos sitios como la Unión Soviética se promovía la delación por parte de los hijos hacia los padres. Entonces, toda la cuestión de la expropiación de la patria potestad está en el núcleo mismo también de ese combate contra el varón y de ese destruir la familia. Desde el punto de vista del pensamiento progresista, no olvidemos que el padre es el núcleo verdadero de la familia, así lo afirman ellos, y a la vez, y aquí hay un aspecto particularmente sugerente, el padre para el niño pequeño, y es esencialmente cuando nos hacemos en los primeros años, el padre viene a representar antropológicamente la figura de Dios. La confianza del niño con el padre es total y absoluta. El padre lo sabe todo. El padre es el más fuerte, el padre es el más listo, el padre es el más bueno. Te puedes tirar en brazos de tu padre, que sabes que te va a acoger seguro. Tienes una completa seguridad de que, dependiendo de tu padre, no te va a pasar absolutamente nada. Si somos capaces de destruir esa confianza en el niño, destruimos no solamente eso, sino que destruimos la confianza en Dios. La destrucción de la familia y el hambre, decía Lenin, desarraigará de los hombres la idea de Dios. No es una casualidad que se esté practicando esa política por parte de quienes desarrollan pues, esas líneas ideológicas. No estoy diciendo que marxistas, sino materialistas. Y no estoy diciendo que marxistas, y perdón por el apunte, el pequeño paréntesis, porque esto no es exactamente marxismo, y en muchos aspectos la ideología de género, por ejemplo, es absolutamente contraria al marxismo, es idealismo y es Nietzsche, no es Marx. Marx parte de una idea de que la realidad objetiva existe, y que lo material, lo real, digamos, lo material, es lo que genera lo ideal. Hegel es quien sostiene lo contrario, es la idea la que crea la realidad. Estamos en eso, estamos en que yo soy como me autopercibo, ¿no? Esto sería exactamente lo contrario del marxismo. Porque además, desde ese punto de vista, si la realidad es lo que yo creo, no es necesaria ninguna revolución social, ninguna. Porque basta con que me perciba afortunado, ¿no? Basta con que perciba que no soy objeto de ninguna injusticia para que pues las cosas se resuelvan por sí solas, al menos en mi cabeza. Entonces no es propiamente marxismo, sino que es una derivada posterior que se ha dado en llamar marxismo cultural y que en cierto modo lo es, pero que desde mi punto de vista no es demasiado afortunado el término, que sería muy largo y prolijo explicar por qué. Pero en definitiva, esa pelea contra la patria potestad está en el núcleo de todas las políticas destinadas a destruir la familia, sin la menor de las dudas. Y en España pues hemos visto cómo se desarrolla esto en términos jurídicos. La idea progresista en realidad es una réplica secularizada y yo diría que pervertida, claro, de la idea cristiana de que al final de la historia está Cristo. La idea progresista es que al final no hay como tal un final de la historia, porque la historia de la humanidad es un progreso continuo. Por tanto, digamos que de alguna manera eso o no llegará nunca o llegará en un horizonte indefinido. O sea, no hay un programa a ese respecto, pero sí hay ese propósito, digamos, de destrucción. ¿Por qué? Porque la familia es el elemento esencial, como hemos dicho, que impide la emancipación. Llegará el día en el que nos hayamos emancipado por completo
de nuestras condiciones objetivas, por decirlo así, incluso de nuestra materialidad. Hay un programa de transhumanismo en marcha, ¿no? Está la cuestión del cyborg. El día que seamos capaces de afirmar hasta ese punto nuestra individualidad y por tanto emanciparnos de forma total, completa y absoluta, incluso de nuestro cuerpo, la cuestión de la transexualidad está muy conectada con la cuestión del transhumanismo, muy conectada. Cuando logremos eso, entonces la familia, digamos, se destruirá por sí misma. La familia y toda la construcción cultural occidental, toda idea espiritual, toda idea de patria, toda idea de comunidad, será la afirmación total, radical y absoluta del individuo, que no me atrevo a decir ya de la persona, porque la persona desarraigada de su comunidad y de sus unidades naturales en las que vive y en las que convive, no es propiamente persona, lo es a los ojos de un creyente porque tiene la dignidad que le confiere Dios, pero no es propiamente persona en un sentido social. Los casos en los que se ha encontrado a chicos, a jóvenes por ahí, digamos asilvestrados, que no han sido criados por una familia, etcétera, ha sido muy complicado incluso hacerles hablar. Entonces, y que se integren en una sociedad es muy, muy complejo y muy difícil y, bueno, y difícilmente conseguible, ¿no? Frente al mito progresista del buen salvaje, ¿no? Pues es exactamente al revés. Entonces, no hay un punto, digamos, predeterminado en el cual podamos decir, bueno, para tal fecha o cuando se cumplan determinados procesos, la familia ya no existirá. Aquí habremos ya considerado que hemos tomado el castillo, efectivamente, y se terminó la pelea. No, será un proceso paulatino en el cual se vaya deshaciendo todo y, lógicamente, como núcleo fundamental, la familia, porque la finalidad de todo este proceso es transhumanista, es que lleguemos a emanciparnos de nuestro cuerpo incluso. El transhumanismo está hablando como de instalar nuestro cerebro en máquinas, ese es el cyborg, ¿no? Al principio serán las máquinas las que la tecnología la que nos ayude, ¿no? Mediante implantes y otra serie de cosas que indudablemente tienen ventajas, por supuesto, pero para ellos no es más que una estación de tránsito para llegar al destino final. Y el destino final es la sustitución del propio cuerpo humano, con la excepción del cerebro, que es donde se supone que reside, bueno, en cualquier caso la conciencia desde luego, pero eso que hemos llamado alma o espíritu, ¿no? Y por tanto esa, digamos, conexión entre solamente el cerebro y la máquina. Al final el proyecto transhumanista es que el cyborg termine siendo eso. Y si se puede, porque si tú puedes sustituir cualquier órgano que cumpla mejor su función, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no sustituir mis ojos por unos ojos cibernéticos que me den una visión muchísimo mejor? Y alguien diría, bueno, porque son míos, porque yo soy mi cuerpo también. Y es que en el fondo de todo esto, José Antonio, si me permites, hay decía Chesterton que las últimas novedades no son más que reediciones de las viejas herejías. Y en realidad es así. Es decir, todo esto no es más que la enésima presentación en sociedad del viejo gnosticismo que niega y que culpabiliza la dimensión material y corpórea, humana, de las personas, y que lo conciben como una cárcel, que al final es una formulación neoplatónica, la cárcel, la idea del cuerpo del hombre como cárcel, que la teología cristiana viene a sustituir por la afirmación de que es que somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es algo prestado, no es algo que somos además de nuestra naturaleza, no, forma parte intrínseca de nuestra naturaleza, somos nuestro cuerpo. Y la promesa es de resurrección con nuestro cuerpo, transformado, pero el nuestro, sí, el mismo. Entonces, frente a eso, lo que se formula es una perversión absolutamente herética que hunde sus raíces en el gnosticismo. La carne es culpable. Y mediante, fíjate lo que considero que se está produciendo, mediante el proceso de hipersexualización, al final a lo que vamos a desembocar es en un proceso de negación de la sexualidad humana. Estamos enfrentándonos a eso, y además en estos días en los que, en fin, España entera está convulsionada porque un señor le dio un beso a una señora, es decir, estamos llegando a unos extremos de puritanismo verdaderamente increíbles. Y están pasando dos cosas a la vez. Mientras hay una hipersexualización brutal, por un lado, por el otro lado se está afirmando un puritanismo que niega la lógica y normal sexualidad. Las dos cosas coinciden en atacar la sexualidad humana natural, como debe ser, al servicio de la procreación de la especie y al servicio también del entendimiento de las personas, porque es verdad que la sexualidad une al hombre y a la mujer. También, por remitirme a Chesterton, él decía siempre, antes de destruir una valla, pregúntate por qué estaba ahí. Porque a lo mejor detrás de la valla hay 4 perros salvajes que te van a devorar, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es partir de una creencia puramente ideológica y puramente volitiva, como afirmación de la voluntad, y es que la historia humana va cada vez a mejor.
Esa idea es lo que faculta hoy a nuestra, cuesta llamarla así, pero en fin, élite política, cultural, a erigirse en jueces de toda la historia de la humanidad, a sentirse descansando sobre un Olimpo moral que les faculta para descalificar toda la historia de la humanidad. Porque desde su punto de vista, si la humanidad ha ido a mejor en todos los aspectos, lógicamente, claro, están capacitados para enjuiciar lo anterior, porque fue peor. Y eso, desde el punto de vista moral, les habilita como jueces, ¿no? Por supuesto, todo eso es un disparate y, por supuesto, está muy lejos de poder afirmarse que, salvo en los aspectos materiales, hayamos ido a mejor en la historia. O sea, los aspectos materiales sí es una evidencia. Negarlo no nos conduce a ninguna parte, pero hay muchísimas cosas en nuestro propio Occidente que nos indican que vamos por otro lado. Y efectivamente, como dices, al final todo esto es una sustitución de orden espiritual o contraespiritual para sustituir pues 1500 o casi 2000 años de tradición cristiana. Es que los ideólogos de toda esta visión, en fin, todo lo que tiene que ver con las políticas woke, con las políticas de género, con las políticas sexuales, al final lo reconocen y te admiten que en lo que están es en la sustitución de una civilización. Estamos combatiendo la civilización cristiana como se admite abiertamente. Esa es la realidad y ese es el propósito que persiguen. Y ellos, al revés que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los que defendemos la civilización occidental, ¿no? Que si me permites, te diré que, en mi opinión, es la única verdadera civilización. Porque lo que no se asienta sobre la dignidad humana no es civilización. Son formas culturales, pero no es propiamente civilización. Particularmente sostengo que allá donde las sociedades no se han erigido sobre los principios del Evangelio, bien sea en el espacio o bien sea en el tiempo, no estamos hablando propiamente de civilizaciones. Decía Pío Baroja que lo que no es vino es perfumería. Bueno, pues lo que no es civilización occidental, lo que no es civilización cristiana, pues es perfumería. Lo que pasa es que normalmente huele bastante peor. Pero es así, porque no se asienta sobre esa dignidad humana. Y entonces vemos las grandes barbaridades que se han perpetrado en el mundo, por ejemplo, en las civilizaciones precolombinas, o por ejemplo, cuando Occidente se ha olvidado de su esencia y hemos asistido pues a los genocidios, a las guerras mundiales, a las bombas atómicas, a las persecuciones ideológicas que han producido millones, decenas de millones de muertos, etc. No han sido sociedades cristianas, sino sociedades postcristianas o específicamente anticristianas, basadas en un materialismo que niega el cristianismo. Entonces, ese es el panorama, en definitiva, en el que nos encontramos. Es una propuesta contraespiritual, pero que lógicamente encuentra sus ecos en esa primera afirmación espiritual que es el cristianismo, ¿no? Aunque sea para pervertirlo. Los medios materiales son evidentemente importantes, ¿no? Pero tampoco caigamos nosotros, que estamos para, en parte, combatir, claro, esa visión unívoca de la historia, en creer que a través de procesos de carácter técnico o puramente material vamos a alterar esencialmente las cosas. Mira, pondré solamente un ejemplo. Es necesario, para defender ese tipo de planteamientos antropológicos, que han sido los históricos, los clásicos, los de nuestra civilización, es necesario mejorar las condiciones materiales, por supuesto, pero una cuestión fundamental es la de la natalidad. ¿Cómo hacemos para aumentar la natalidad, que es, lógicamente, la razón de ser de la familia, una de las razones y una principal de ser de la familia? No, el dinero no sirve. Es decir, no es una cuestión de apoyar la natalidad mediante inyecciones de dinero público, por decirlo de alguna manera. No es verdad, no funciona. No hay una relación entre situación económica y natalidad, porque si fuera así, las clases altas, las clases con rentas más altas tendrían más hijos, lo cual no se verifica en Occidente. Si fuera así, los países ricos tendrían una natalidad mayor que los países pobres, y no es así, sino en todo caso es al contrario. Ya sé que eso tiene que ver con modelos de transición demográfica, con modelos, por supuesto, pero están las decisiones de las personas de por medio. ¿Por qué? Y por supuesto soy partidario de ayudas públicas a las familias que tienen hijos, naturalmente, y mayor ayuda pública cuantos más hijos tengan, pero porque es de justicia, fundamentalmente porque es de justicia. Y luego, en fin, se pueden aducir otras razones, pero básicamente por una razón de justicia. Pero no creamos que a través de eso
por tanto la gente va a tener más hijos, porque no es verdad. Lo que ha sucedido es que a través de una serie de procesos que han caracterizado en los últimos 50 años, 60 años, Occidente, se ha impuesto una determinada forma de ver el mundo. La gente que yo conozco, la gente que puede estar en mi entorno, gente de clase media, gente de mi edad, no ha tenido hijos fundamentalmente porque quieren viajar, porque quieren ir al cine los sábados, porque quieren salir a cenar, porque no quieren más responsabilidades que las que les impone el entorno ya de por sí, por ejemplo, en materia laboral. Y no quieren aceptar esas imposiciones que en último término son voluntarias, porque son los hijos de una generación como la mía, que se benefició de todas las ventajas de la explosión demográfica, que viene a causa de la explosión económica, del bienestar, etcétera, y es una generación que ha sido mimada, que ha gozado de todas las ventajas y que ha sufrido muy pocos inconvenientes. Por tanto, lo que estoy diciendo es que lo que hay detrás de todo esto es una mentalidad. Y hay que cambiar esa mentalidad para que cambien los hábitos, para que cambien las decisiones de las personas. Solo a través de una verdadera revolución cultural, que por supuesto que tiene que tener su refuerzo y en materia económica, por descontado. Esto yo creo que, en fin, no hace falta ni siquiera citarlo porque va de suyo. Pero que lo que hay que abordar de verdad es una revolución cultural. Hay algunos indicios, y yo a ese respecto soy relativamente, entiéndaseme, optimista, o más que optimista diría esperanzado, hay algunos indicios de que por parte de las generaciones más jóvenes algo de esto está pasando. Está habiendo un rechazo de esa política de género, está habiendo un rechazo explícito del feminismo y está habiendo incluso una cierta revalorización del papel tradicional de la mujer y una revalorización del papel de la familia en sí misma. Creo que esto está empezando a pasar. No sé si va a ser el embrión de una criatura que luego va a crecer fuerte y lozana, o si va a ser un brote verde de algo que no va a ir a ninguna parte. No tengo, en fin, la bola de cristal ni el don de la profecía, pero sí digo que esto verdaderamente por primera vez en mucho tiempo está pasando y que ojalá sea eso, sea el embrión de algo que está por venir. Pero solo a través de lo que no tenemos que tener miedo de llamar una revolución cultural, una afirmación de los valores, y me remito a lo que decía Baroja del vino, porque no hay otros valores más que esto. Lo otro no son valores, lo otro son contra o antivalores. Los únicos valores de verdad sobre lo que se ha construido la sociedad son estos. Solo mediante la afirmación, sin ningún tipo de complejo, de esos valores, de esa concepción del mundo, de esa concepción del hombre, del ser humano, solo si somos capaces de hacer eso y llevarlo adelante sin ningún problema y sin ningún complejo, empezando por nuestro testimonio en nuestros lugares de trabajo, en nuestro vecindario, por supuesto en nuestro entorno personal, etcétera. Solo si somos capaces podremos darle la vuelta a la situación, y yo creo que es verdad que la cosa está muy mal. No, decir otra cosa sería ser un vendedor de crecepelo. La cosa está muy mal, pero yo creo en la esperanza. Por supuesto que sí. Y esa esperanza hay que articularla sobre esa revolución cultural que tiene que ser muy honda y muy profunda. Lo que más ha hecho por destruir los pilares de esta sociedad no han sido las medidas que han tomado los estados, que al final eso es la culminación de un proceso. Lo que más ha hecho por destruir las bases de Occidente han sido las series de Netflix, las series de las plataformas, que están en manos de una serie de personas, tanto los que las financian como los que las protagonizan, como sobre todo los guionistas, en manos de gente muy caracterizada y de gente con unos vínculos muy evidentes con determinados lobbies de presión que imponen modelos sociales. Ese ha sido el gran triunfo de ellos, normalizar eso y proponerlo como modelo a imitar. Entonces, claro, a partir de ahí es de donde tenemos que, digamos, pues desarrollar nuestras posibilidades. El mundo actual, lo recordaba hace un tiempo Alain de Benoit, el mundo actual, o en Occidente, ya no admira a los héroes ni a los santos, admira a las víctimas. Lo cual es muy revelador. Todos los grandes cambios que se han producido en nuestra sociedad en los últimos decenios han comenzado por una victimización de un determinado colectivo, no importa el que sea. Si hablamos de memoria histórica, pues de los derrotados en la guerra civil. Si hablamos de antropología en términos de cambio social, pues colectivos transexuales, homosexuales, en fin, las mujeres percibidas como minoría,
cuando la mujer no es minoría, la mujer es incluso mayoría en términos demográficos, pero cuando hablamos de la mujer ya sabemos de qué estamos hablando. Minorías de color, minorías raciales, vaya, en fin, todo ese tipo de cosas. Y así es como se ha articulado, ¿no? El cambio tiene que venir para el creyente, lógicamente, por ese sacar al hombre de la situación en la que está. Es que un cristiano cree que el hombre nace con pecado original y por tanto con una inclinación al mal. Lo que nos dice el pensamiento progresista frente a toda evidencia es lo contrario. Lo que nos dice es que el ser humano nace libre y sin embargo, dice Rousseau, le vemos encadenado por todas partes. Bueno, cualquiera que tenga la experiencia, que no era el caso de Rousseau, porque se desentendía de todas, en fin, las responsabilidades paternas, pero cualquiera que las tenga o que las haya tenido, sabe, en fin, cualquiera que esté en este mundo, sabe que nacemos enormemente egoístas, porque el egoísmo es el camino primero para nuestra subsistencia, lo que podemos conceptuar como egoísmo, ¿no? Pedimos y solicitamos la atención permanente de nuestra madre, ¿no? Porque no sobreviviríamos de otra manera. Y en nuestras primeras relaciones sociales también somos enormemente egoístas y tendemos a afirmarnos frente a los otros. Lo que nos enseña la sociedad frente a lo que quiere el progresismo es a ser mejores. Lo que se le dice al niño es, aprende a compartir, ¿no? Si te piden, pues en el recreo un poco de bocadillo, pues dáselo a tu amigo, aunque no sea tu amigo, tal, este tipo de cosas. Por lo tanto, la sociedad que hemos construido no es, frente a lo que quiere el progresismo, lo que está maleando al ser humano. Es la naturaleza humana la que ya está maleada de por sí. Y digamos que esa es la batalla que hay que dar, reconocer la realidad de la naturaleza humana y disponer a la sociedad, como se ha hecho siempre, a la sociedad en función de esa naturaleza. Es que toda la construcción social, frente a lo que quiere el progresismo, no es un constructo, es una creación, no es un constructo en el sentido de que sea artificial, es una creación basada y fundamentada en la realidad biológica. Por eso la ideología de género básicamente es falsa y es mentira, porque sí existen tendencias naturales en los hombres y en las mujeres, está absolutamente estudiado, y sí existe un cerebro de varón y un cerebro de mujer, y por eso hasta el año 2018 la transexualidad, según la OMS, era una enfermedad mental. ¿Por qué se alteró la consideración de transexualidad como enfermedad mental en 2018? Porque ese año sucedió un descubrimiento que puso a la vista de todo el mundo un cambio de carácter médico, psicológico, que no habíamos podido sospechar. No, fue una razón política e ideológica. Por tanto, naturalmente que dentro de ese cambio cultural, de esa revolución cultural, eso tiene que venir acompañado de un apoyo económico y eso, y esto es fundamental, tiene que tener una traducción política. Si no tiene una traducción política, el cambio cultural se queda como algo contracultural. Llamamos contracultura a aquello que no se incorporó a la corriente general de la cultura y lo seguimos considerando contracultura. Bueno, lo que era contracultura hace 60 años hoy es cultura y está en la centralidad de la cultura. Por eso lo que nosotros defendemos tiene que tener una traslación y una traducción a la política. Tiene que haber alguien que lo ponga en el BOE. Esto es esencial y debemos entender eso y es muy importante entender eso.